la mesa anterior, y creo que es importante señalarlo, porque la mayoría de los mexicanos están a favor de que haya más militares, más fuerzas armadas, las fuerzas armadas en temas de seguridad. En otras palabras, respaldan lo que estaría promoviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente una bofetada para la oposición. La realidad es dura y no la quieren entender esos que por el odio van contra todo lo que huela López Obrador. Mira, el tema ya lo han dicho, lo hemos tratado aquí en la mesa, es que no es tanto que se militarice, sino que se cree otra sección como es la Fuerza Aérea y el Ejército, y que se encaje la Guardia Nacional dentro del esquema de la Sedena. ¿Para qué? Para elevar el precio de ser corrupto. O sea, hay mucha gente que piensa que, que hasta el 2018 vivíamos en Suiza o en Holanda, no sé, tienen una idea totalmente distorsionada de cómo funcionan las cosas, y en este tipo de procesos sociales obviamente es altamente entendible que lo que queramos es blindar a la Guardia Nacional de los mandos civiles de los que carecemos por el momento, porque pues obviamente la historia de las policías, el poco número que había para cubrir todo el territorio mexicano, la manera en que el crimen organizado le fue ganando el juego al Estado en muchas áreas del país, pues obviamente nos hace escépticos a todos, y nosotros decimos, pues sí, necesitamos una estructura formal que sea difícil que se corrompa, porque obviamente muchísima gente en quienes tienen más confianza son en las instituciones militares, sobre todo la Marina, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, si hay algo que nos permita que tengamos una fuerza nacional eficiente y que sea poco proclive a corromperse, pues obviamente tiene que entrar dentro de un organismo que es, de cierta manera, pues el más probo, digamos, el más derecho, como son las instituciones militares. Yo hablaba hace un poco de este tema de la corrupción, y también la gente tiene una idea un poco distorsionada. No existe tal cosa como la corrupción cero. Existe la creación de mecanismos para que sea muy difícil ser corrupto, porque no creo que haya país en el mundo donde no haya corrupción. Lo que pasa es que uno tiene que buscar la manera de que ser corrupto conlleve un precio muy alto. Podemos poner los ejemplos en los países asiáticos donde ser corrupto te puede acarrear una pena de muerte, como en Singapur o China, por ejemplo, ¿no? O ese tipo de circunstancias. Nosotros no queremos llegar a esos extremos, no nos interesa. Por eso decimos que desde la Cuarta Transformación somos humanistas. Pero sí, esta circunstancia donde nosotros tendríamos que decir, señores, pues tenemos que tener una estructura policial eficiente. ¿Y cuál es la única manera que tenemos a la mano? Eso es otra de las cosas que tendría uno que pensar a la hora de emitir una opinión. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? Tendríamos que razonar lo que decimos, ¿no? Y lo que comentamos. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesita, obviamente, una fuerza que tenga una estructura jerárquica fuerte, que sea difícil que se corrompa, y que obviamente pues la gente también lo está pidiendo, ¿no? Vox Populi, Vox Dei, dicen, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, si la gente lo está pidiendo, y grupos de intereses creados tratan, como lo hicieron hasta el 2018, de ir en contra de los intereses de la mayoría de la población, pues como lo decimos nosotros, I'm so sorry for you. O sea, así tiene que ser, porque los países tienen que estar digamos, en perpetua transformación. No podemos aceptar que lo que se dio por sentado con mandos civiles y que nunca funcionó y que nos llevó a este desastre, y la mayor prueba está en que están Palomino, García Luna, están todos en la cárcel, es que los mandos civiles no han estado funcionando para el tipo de violencia que se está ejerciendo en México. Entonces, lo que requerimos en este momento es básicamente que la Guardia Nacional pase a la Sedena. ¿Para qué? Para que sea muy difícil que se corrompa, o que el precio de corromperse sea muy alto. A eso aspiramos, a que la vara sea muy alta para ser corrupto, porque antes pues era, digamos, México, yo creo que fue Juan Villoro el que lo dijo, ¿no? Era la Disneylandia de la corrupción, o sea, con todo su parque de atracciones, mi querido Vicente. Así es, y teníamos que llegar invariablemente a las opiniones de César Gutiérrez Priego en La Silla Rota. Ha hecho una columna muy fuerte que titula El ejército al banquillo de los acusados. Las afirmaciones del informe dado a conocer por Alejandro Encinas
violan los derechos humanos del personal militar, su presunción de inocencia y el debido proceso. El honor, una vez perdido, jamás se recupera. Solía mencionar esta frase el general de división Luis Ángeles Fuentes Álvarez a sus jefes, oficiales, cadetes y tropa, como parte de la forma de vida castrense. El día de hoy se ha manchado el honor militar, escribe César, ante las imputaciones hechas por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos dependiente de la Secretaría de Gobernación, quien desde siempre ha manifestado, dice César, su animadversión hacia el ejército y no desaprovechó esta oportunidad. Te refieres al reporte por el caso Ayotzinapa, César, y es muy fuerte lo que leo sobre este reporte y sobre quien lo presenta, Alejandro Encinas. Fíjate, lo que pasa es que lo quiero explicar a la gente porque a veces cuando no se entiende el concepto podemos emitir opiniones sin saber. A ver, yo lo digo y quiero ser muy enfático que ni el coronel, ni el capitán, ni el teniente, ni el soldado, ni el que usted me digan es inocente, porque no lo puedo yo asegurar, ¿no? Lo que sí es que vino a cambiar el paradigma, el hecho de que él dijera que tienen la presunción. Porque hubo partes del informe en donde el hijo dijo se comprobó y en otros dijo se presume. Y para mí me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Yo que he dedicado mi vida a la defensa del personal militar en juzgados militares, por supuesto que me doy cuenta que si hay una presunción, bueno, pues será la autoridad competente, pero hacerlo de esa forma pública se me hizo lamentable. Pero por una cuestión muy sencilla, porque la autoridad será quien tenga que investigar. Y si hay una persona que sea responsable, todo el peso de la ley y que quede como ejemplo. Pero ¿por qué? Si hemos podido ver que los verdaderos asesinos de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron liberados por un juez en Tamaulipas, pues fue porque le violaron el debido proceso, la presunción de inocencia y porque fueron torturados. ¿Por qué hacer lo mismo? ¿Por qué hacerlo con el personal militar? ¿Por qué si no tienes la certeza de algo, hablas nada más de una presunción? Y eso se me hizo lamentable porque creo que se deberían de respetar los derechos del personal militar. Pudo haber dicho lo mismo y mencionar que había una persona a la cual se referían por un grado y que serían las autoridades quienes, ¿se me explicó?, se encargarían. Y ese es el problema que yo veo aquí, ¿no? Que lo hemos visto con muchísimas autoridades en muchos momentos, que se termina acusando a los militares y como los militares no pueden salir a defenderse, no pueden emitir una opinión, no pueden decir absolutamente nada, pues se les termina criminalizando. Y nuevamente se vuelve a meter al ejército en una situación en donde de por sí siempre ha habido ciertas dudas. Entonces creo que lo más importante aquí es que las investigaciones que vaya a hacer la Fiscalía General de la República sean enérgicas, sean muy directas. Yo lo que había entendido en un principio, antes de que él leyera en la mañanera, era que había responsabilidad por parte de los mandos militares al no haber ellos de forma inmediata activado el protocolo para rescatar al soldado de información, Julio César López Patolsi, y me imaginé que era hacia donde llegaba la información. Sabía que había algunas órdenes de aprehensión, eso sí tenía conocimiento, pero no que de forma directa él hablara de cierta información. ¿Por qué? Porque entonces esto cambia toda la historia. Y si esto cambia toda la historia, pues sí es necesario que el ejército salga y se enmarque y que diga, esto es lo que hay, ponga a su personal, que se hagan las investigaciones y que se sepa ya con certeza exactamente qué fue lo que sucedió y que no sigamos nosotros con esas ideas mal fundadas, ¿no? Y si el coronel tuvo algo que ver, que ahora es general, bueno, pues tendrá que ser juzgado y tendrá que ser castigado por los hechos que se le puedan imputar. ¿Tú crees que Cienfuegos vaya a terminar en el banquillo de los acusados? No, lamentablemente no va a terminar en el banquillo de los acusados. Aunque en la columna explico que de acuerdo a la cadena de mando que están mencionando y la forma como lo están haciendo, pues por supuesto que Cienfuegos, incluso Peña Nieto, tendrían que terminar siendo juzgados por este asunto. El problema es que la cadena de mando no va a llegar hasta allá, ¿sí me explico? Y ese es el problema, que lo que no quiero que pase es, primero, que se deslinde responsabilidades, porque yo sigo pensando, no lo puedo asegurar porque yo no soy investigador, pero yo sigo pensando que no se prestaría el personal militar
para asesinar a los jóvenes de Ayotzinapa, ni participar. De que hubo omisiones, sí hubo omisiones. ¿Por qué? Porque aparte, en aquel entonces la ley no le permitía al ejército que saliera a hacer funciones de seguridad pública. Y dos, porque en teoría la policía era quien los estaba reteniendo y después se los llevaron de donde estaban allá en Iguala, ¿no? Porque hablan de 3 momentos, pero eran policías. Entonces se supone que ellos los iban a llevar pues a la cárcel municipal o a la cárcel estatal o al del Ministerio Público, donde fuera la autoridad competente. Entonces no estaban entre las facultades del ejército. La gente puede diferir, sí, pero chequen cómo está el marco jurídico en ese entonces. Pero ahorita ya con una imputación de ese estilo, pues entonces también tienes que manejar la cadena de mando. Y si tú vas a manejar la cadena de mando, tenemos que saber hasta dónde llegó. Entonces la investigación tiene que ser mucho más completa. Entonces, eso creo que es la parte más importante para mí y por lo cual escribo la columna de que ahora resulta que al banquillo de los acusados está el personal militar, lo cual pues obviamente me sorprendió, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación que expone